artículo 21 de la ley 20.084, habida consideración de su fecha de nacimiento y la fecha de ejecución de los hechos punibles por los cuales se acusa. En relación con las agravantes, refiere en relación con el hecho 1 y 3 el Ministerio Público, que le perjudica la agravante de ser dos o malos malhechores. En relación con el hecho 2, igualmente la misma agravante, y en relación con el hecho, con todos los delitos anteriores, 1, 2 y 3, el de la reincidencia específica 12 número 16 del Código Penal. En mérito a ello, se solicita una pena de 10 años de internación en régimen cerrado con programa de reinserción social, más las penas accesorias legales, el comiso de los instrumentos del delito y la condenación en costas. En relación con las agravantes, el acusador particular, en relación con la víctima Ramírez Arias, señala que le perjudican las siguientes agravantes. En relación con el artículo 12, número 1, esto es, los acusados actuaron sobre seguro. En relación con la agravante del artículo 12, número 3, esto es, que el obrar del acusado fue ejecutado por medio de un incendio. Y el artículo igualmente 456, número 3 del Código Penal. Y en mérito a igualmente la agravante de reincidencia, el artículo 12, número 16, solicitando la misma pena antes señalada. Igualmente, el acusador particular, en relación con la víctima, presenta una demanda civil en contra del acusado por los motivos antes señalados, por los mismos hechos, argumentando las normativas jurídicas que corresponde, y en mérito a todo ello solicita que el tribunal entonces le conceda una indemnización total de 90 millones de pesos. Por concepto de daño moral, con los intereses y reajustes legales desde la fecha del delito hasta la fecha de pago efectivo de las sumas señaladas, con costas de la causa personales y procesales. Esas es las acusaciones que serán entonces conocidas a lo largo de los días de juicio oral. Acusado, yo le voy a informar cuáles son sus derechos y obligaciones que tiene en esta audiencia. La obligación que tiene es estar atento a todo lo que presenciará y oirá en la audiencia de juicio oral. Los derechos son los siguientes. Usted puede estar presente durante todo el desarrollo de la audiencia. Si necesita salir, debe pedir autorización, y cuando vuelva se le informará todo lo que haya sucedido mientras no se encontraba presente. Tiene derecho a comunicarse libremente con los abogados defensores que lo acompañan, pero esa comunicación no debe interrumpir el desarrollo de la audiencia. En la práctica se trata de que conversen despacio. El derecho fundamental que le ha dado la ley es a guardar silencio, pero usted puede renunciar a ese derecho y declarar en juicio. Yo le voy a consultar en unos minutos más si usted va a ejercer el derecho a guardar silencio o va a declarar. Y en el caso en que usted decida declarar, le voy a informar la forma en que lo hará. ¿Tiene claro lo que le he señalado? Sí. Gracias. Pasaremos a escuchar las alegaciones de apertura, no se les fijará tiempo. Señor fiscal, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta, señores magistrados. Por el Ministerio Público realiza la intervención de apertura de este juicio oral el letrado Julián Muñoz Rivero, ya individualizado. Sus señorías, un dictador dijo una vez: si los porfiados hechos van en contra de mis designios, mala suerte por la realidad. Afortunadamente, expresiones de ese tipo no tienen cabida en procesos penales que se sustancian con plena sujeción a la normativa propia de un Estado de Derecho. Y son esos porfiados hechos, sus señorías, que tienen ribetes
de gravedad bastante particulares en esta causa, los que determinan a la Fiscalía a solicitar, conjuntamente con la declaración de responsabilidad penal del acusado por cada uno de estos hechos, la máxima sanción que la ley chilena, y en particular la ley 20.084, establece para imputados que están subordinados a dicho ámbito normativo. Y estos porfiados hechos, a los cuales vuestra señoría ha dado lectura pormenorizada de acuerdo al auto de apertura del juicio oral, se reconducen, sin ánimo por cierto de reiterarlos, a lo que nosotros como acusadores y para efectos de orden hemos denominado los hechos 1, 2 y 3. Haciendo una breve reseña de esto, voy a principiar por el hecho número 2, si bien esto no respeta el orden cronológico. Pero hay una razón de ser para comenzar haciendo alusión a este hecho, y es que constituye el punto de partida de una investigación ardua, exhaustiva, rigurosa, que permitió llegar un cúmulo de antecedentes que permiten a la Fiscalía la plena convicción y la tranquilidad para sostener la acusación fiscal ante estos estrados. Y ese hecho abstracto, definido por este número, se hace carne en don Pablo Ramírez Arias, un trabajador honesto, dedicado a su familia, que aquel luctuoso 29 de julio del año 2015, no me cabe la menor duda, su señoría, un día que don Pablo jamás olvidará por el resto de su existencia, implicó cambiar su vida de una manera drástica, como pocas veces se ha podido observar en la ejecución de delitos de robo con violencia. Aquel día 29, Pablo Ramírez atendía la caja Servipaz que estaba bajo su responsabilidad. Esta es una caja que está ubicada en el interior de un establecimiento comercial más amplio, que es un supermercado, que está situado en la comuna de Gualpé, un lugar al cual acude bastante público a realizar sus actividades habituales, compras en el supermercado, trámites, pagos de servicios, etc. Ese día, para don Pablo, había transcurrido como cualquier otro día laboral, salvo hasta alrededor de pasadas las 19:30 horas, cuando luego de atender a una clienta es abordada por dos individuos. Y esos dos individuos, en lo regular, despliegan la acción que está formulada en la acusación. Uno de ellos lo rocía con combustible, mientras el otro se dirige hacia la puerta de acceso con la evidente finalidad de lograr sustraer dinero que se encontraba en el interior del local regentado por don Pablo Ramírez. Sin embargo, ese fin no fue obtenido, pero lamentablemente lo que sí se logró por parte de estos sujetos que hasta ese momento no estaban identificados fue ni más ni menos que quemar a don Pablo Ramírez Arias. De una manera o con un grado de crueldad hasta ese momento sin precedente. Y aquí hago un breve paréntesis. Yo he conversado en muchas oportunidades con funcionarios policiales por mi labor propia de la jurisdicción y en la intercomuna. No se tiene conocimiento, incluso por funcionarios los más antiguos, de un hecho de esta naturaleza.
Y hasta ese momento, su señoría, la verdad es que se estimaba que era un hecho inusual, sin precedente. Pero lamentablemente digo, gracias a lo que ocurrió ese día 29 de julio, revisando los antecedentes de la policía y del Ministerio Público, se estableció que sí había un precedente. Y cuando digo un precedente, estoy usando la palabra en términos absolutamente literales. Un año atrás, el 21 de agosto del año 2014, en el mismo lugar y empleando exactamente el mismo modus operandi, el acusado, en compañía de otro sujeto, que no ha sido identificado lamentablemente hasta el día de hoy, obró exactamente de la misma manera en que actuó el 31 de julio del 2015 en contra de don Pablo Ramírez Sáenz. Pero los resultados fueron diversos, y ahí está la divergencia. Porque en aquella oportunidad la víctima, nuevamente, y aquí sus señorías pueden ir reparando en las similitudes, las analogías, una empleada de la empresa Servipac que atendía, como ya dije, en el mismo local, en un horario relativamente similar, entre las 18 y las 19 horas. Abordada no por 3, 4, 5 ni 6 sujetos, por 2 sujetos, quienes, actuando de la misma forma que un año después, se acercan a la ventanilla, la amenazan con quemarla si no abre la puerta, al tiempo que la rocían con algo que ella sintió o percibió era combustible. Y aquí hago la distinción, no tenemos prueba científica que establezca ese extremo, a diferencia de lo que ocurrió el 31 de julio, pero sí tenemos la percepción de la víctima y de otros testigos al respecto, todo lo cual determina que doña Lucía, afortunadamente para ella, abriera la puerta y permitiera el ingreso para que estos sujetos acusados de acompañante lograran un cuantioso botín, porque el local Servipac, y esto es prácticamente un hecho público notorio, es un local de recaudación y de pago. Por lo tanto, es un hecho público notorio y, por cierto, así se establecerá a través de la prueba correspondiente, y mi colega acusadora, representante de la empresa, podrá también conjuntamente con el abogado de la víctima ahondar en este extremo. Es un lugar donde se acumula dinero, donde se acumulan valores en cantidades importantes. Es un botín deseable, apreciable. Volviendo al hecho, en esa oportunidad, los encartados, el encartado con el sujeto no identificado lograron su objetivo. Pero Lucía Godoy declarará en este juicio, tal como le señaló al fiscal de la policía, que en esa oportunidad ella estuvo a centímetros de sufrir el mismo triste destino que vivió y vive hasta el día de hoy Pablo Ramírez. Porque el acusado, plenamente identificado con la víctima, le colocó una llama a un paso de distancia, estando ella bañada en este líquido con olor a combustible. Ahí está la diferencia con el caso del 31 de julio de 2015. Ahora bien, no contento, no satisfecho con aquello, habían transcurrido solo 48 horas desde aquel 31 de julio del 2015. Su señoría, 48 horas luego de que probablemente la defensa o el imputado nos digan que había sido injustamente detenido, cuando el imputado se ve involucrado en otro hecho punible, ilícito, de gravedad. No se trata de que el imputado 48 horas después tenía hambre y sacó un chocolate de un supermercado sin pagar. No.
en horas de la noche, en compañía de otro sujeto, verifica lo que nosotros, para efectos de orden, hemos denominado el hecho número 3. Permiso, Héctor. La defensa algo anticipó y así consta en el considerando tercero del acto de apertura que en realidad no, esto no se trataría de un robo con intimidación porque la finalidad inicial era otra. Su señoría, la doctrina es conteste y la jurisprudencia también. La violencia o intimidación propia del delito de robo con violencia e intimidación, valga la redundancia, debe tener lugar en alguno de los 3 tiempos típicos que establece el artículo 433. Y eso fue lo que aconteció para humanizar esto cuando don Pablo Cofré, cumpliendo su servicio, sin tener ningún elemento, arma que le permitiera defenderse, no obstante, tributando a su labor, se enfrenta al acusado y solo gracias a su destreza física logra evitar ser golpeado con un fierro en el cráneo o en su cuerpo. ¿Para qué realizó esta conducta el imputado? Para darse la fuga. En fraseología jurídica, para procurar su impunidad. Y esto, su señoría, en una unidad que no es factible dividir artificiosamente, ni aún apelando a un principio prórrogo. Esos son los 3 hechos que se traen a estrados. Ahora, tenemos que probar estos hechos. Eso es evidente, esa es nuestra obligación. Y para probar estos hechos magistrados, la Fiscalía desarrolló una larga investigación. Una investigación que incluso ha llevado a uno de mis contradictores con absoluta hidalguía y nobleza, lo cual se le agradece, a reconocer en una audiencia que se trataba de una investigación realmente acuciosa, exhaustiva, rigurosa. Y gracias a esta investigación se recabaron una serie de antecedentes, y aquí voy a efectuar una suerte de promesa o de compromiso de tal calidad, de tal naturaleza, que este letrado vislumbra desde ya que la actividad probatoria de la Fiscalía en relación a los medios de prueba que están colacionados en el auto de apertura se va a ver reducida de manera importante. No gracias a una eventual declaración del acusado, que dicho sea de paso, jamás ha declarado cuestión alguna en este proceso. Ese es un hecho de la causa. Yo no lo valoro ni positiva ni negativamente, es un dato. Jamás. Por ahí en alguna oportunidad se escuchó que, o leí en algún medio de prensa, que el imputado clamaba o reclamaba o alegaba su inocencia. Su señoría, jamás, nunca hemos escuchado palabra alguna del encartado. Por lo tanto, esta reducción drástica, relevante de la prueba fiscal tiene una sola razón: la calidad y la contundencia de los medios de prueba. Vamos a seguir una estructura para efectos de orden. Declarará en primer término, por cierto, las víctimas, particularmente don Pablo Ramírez. Y la verdad, su señoría, es que respecto a la declaración de don Pablo Ramírez, no quiero señalar mucho, porque realmente siento que es tan importante que vuestra señoría escuchen lo que el señor Ramírez tiene que decir, que es una prueba que se basta a sí misma.
Solo quienes hemos conversado, más allá de la formalidad de una declaración, cara a cara con el señor Ramírez, solo quienes hemos tenido la oportunidad de oír la historia de esta persona, podemos entender la fortaleza de su testimonio y, por cierto, el carácter y el coraje que tiene este padre de familia para hasta el día de hoy, en lugar de sustraerse y decir no quiero saber más de esto, esto ya me ha causado mucho sufrimiento, decir presente, yo voy a ir a contar la verdad. De verdad no quiero ahondar. Don Pablo Ramírez, su señoría, es quien en definitiva nos dio luz plena respecto de la ocurrencia del hecho número 2. Sus señorías pueden apreciar que la dinámica del hecho, más allá de la técnica del letrado que redacta la acusación, es bastante clara respecto de cómo se fue desenvolviendo la conducta de los encartados. Bueno, eso es gracias a Pablo Ramírez. Porque hay una serie de otros testigos que aportan antecedentes relevantes, pero es Pablo Ramírez quien estuvo ahí, su señoría. Si en definitiva no se trata de estar ahí, ni los defensores, ni los querellantes, ni este fiscal estuvieron el 29 de julio a las 19:35. Pablo sí. Pero como ya adelanté, hay testigos presenciales que fueron recabados en el curso de la investigación, cada uno de los cuales, desde su óptica, informarán al tribunal por qué estaban en el sitio de suceso al momento de ocurrencia de este hecho, qué estaban haciendo en ese lugar, qué fue lo que observaron con sus limitaciones, probablemente algunos con ciertas deficiencias desde el punto de vista tal vez de su lenguaje. Gente sencilla en definitiva, magistrado, que estaba trabajando aquella tarde. Y lo más importante, que reconocen al acusado. Ahora, la defensa, y esto lo digo porque lo señala la autoapertura en el considerando tercero, dice, respecto del hecho 2 en particular, este es un procedimiento policial arbitrario dirigido contra la familia Pinto, cito textual, por existir detenciones y problemas anteriores con al menos uno de los involucrados y la policía. Lo que la defensa no señala o no señaló en la preparación del juicio oral, lo que la defensa derechamente omitió, es que estas personas, estos testigos presenciales, tenían existencia desde el momento mismo de ocurrencia del hecho. Y en ese sentido, hay otros testigos, también trabajadores del supermercado, que refrendan lo anterior. Antes de que la policía siquiera tuviera conocimiento de la existencia de estos trabajadores, cuando estábamos en los albores de esta indagatoria, cuando recién se estaba recabando la información de todas las personas que estaban en el lugar, cajeras, empaquetadores, personas que trabajaban en aseo, en seguridad, clientes a través de vouchers de compra, de tarjetas de crédito, de tarjetas de débito, documentación comercial, cheques, etcétera, mientras se llevaba a cabo esa monumental actividad de búsqueda de testigos, estas personas ya le indicaban a sus colegas minutos de ocurrido el hecho, sí, yo vi, y yo vi quiénes fueron. Permiso, maestro. Se trata entonces de
testimonios forjados por la policía? ¿A eso se hace referencia cuando se imputa un procedimiento policial, arbitrario? Expresión que, por cierto, implica una cuasi imputación de conductas ilícitas a funcionarios policiales que son funcionarios públicos. Hay que tener cuidadoso con las palabras que se emplean. Las palabras pueden crear realidades, se dice. Estos testigos, como ya informé, darán cuenta al tribunal de por qué saben lo que saben y por qué reconocen al acusado. La declaración de la víctima, por cierto, también tiene otro soporte. También aportaremos a lo menos un testimonio que, si bien no indica por parte de la trabajadora el reconocimiento de la persona del acusado, porque lo que hemos procurado es eso, una investigación absolutamente prístina y objetiva, sí da cuenta de la dinámica en los mismos términos que don Pablo Ramírez relata. Ahora, ¿por qué la dificultad que existió particularmente en los inicios de esta indagatoria para recabar testimonios? Bueno, los propios trabajadores del supermercado que van a declarar le van a señalar al tribunal cuál es la realidad in situ en ese sector. El miedo, el factor miedo ha cumplido un papel relevante. Vuestras señorías escucharán en el curso de este juicio expresiones como: no declarís nada con la policía, te vayas a meter en un tete. O bien, mis colegas vieron todo, pero nadie quiere declarar. ¿Cuál es la raíz de ese miedo? Por una parte, la extrema crueldad con que se actuó en contra de Pablo Ramírez, por cierto. Pero también hay otro motivo. Y ese otro motivo obedece a que el acusado es una persona conocida en el entorno de ese supermercado, a través de prueba documental y, por cierto, también a través de prueba gráfica. Vuestras señorías podrán apreciar dónde vive el acusado, cuál es el área que él merodea y la ubicación del supermercado, e incluso de un local donde el imputado estuvo antes de la ocurrencia de este hecho punible. Todo en un sector absolutamente reducido, que me atrevo incluso a vislumbrar que ni siquiera las fotos van a ser capaces de trasuntar, pero que a través de las declaraciones de los funcionarios policiales se podrá informar de mejor manera a vuestra señoría. Ahora, uno podría legítimamente cuestionarse: ¿es factible que una persona cometa este tipo de delitos en un lugar tan cercano a su domicilio? ¿Será posible? Hay una máxima o un principio que alguna vez he escuchado de boca de algún imputado y que para quienes nos dedicamos al área de la justicia criminal nos suena familiar. No se roba a los vecinos, no se roba en el sector donde yo vivo, ¿no es cierto? Bueno, a través de la prueba documental vamos a poder apreciar cómo el encartado tiene una seguidilla de delitos, y afirmo delitos porque hay sentencias condenatorias, perpetrados todos precisamente en el entorno donde él vive. Incluso en el mismo supermercado donde ocurre este hecho número 2. Por lo tanto, esa línea que pudiera ser cuestionamiento como duda razonable decae frente a estos porfiados hechos. Y además, esa misma lamentable, lastimosa seguidilla de ilícitos también darán cuenta, su señoría, de lo que algún autor denomina la capacidad para cometer un delito de determinadas características, que no tiene que ver con análisis antropológicos del tipo delincuente nato, no tiene nada que ver con eso. Es prueba indiciaria que tiene relación en definitiva con precisamente una alegación que se puede levantar de contrario, como sería
mi cliente no pudo haber cometido un hecho de esta gravedad. Bueno, siguiendo entonces con los antecedentes que esta investigación acuciosa, exhaustiva, rigurosa, levantó, también tenemos testimonios que dan cuenta que desde el primer minuto en que ocurre este delito número 2, incluso antes que la ambulancia se llevara a don Pablo, mientras don Pablo yacía socorrido por particulares que estaban en el lugar, testigos ya escuchaban que los autores eran los Pintos, pero no solamente eso, sino que particular referencia al acusado, conocido por su apodo de El Nacho o El Cizarro. Eso está en los testimonios, eso está en el audio de Carabineros del nivel FONO 133, y por cierto, en la génesis de esa información ningún policía tuvo injerencia alguna, porque emanaba de la gente que estaba en el supermercado. Respecto del hecho número 1, ya adelanté, Lucía Godoy expondrá al tribunal lo que vivió y tal vez mejor dicho lo que padeció aquel 21 de agosto del año 2014. Y cuando el tribunal escuche el relato de Lucía, estoy seguro, sus señorías, que ese relato les va a sonar a estas alturas del juicio familiar, porque como he anticipado, el modus operandi es exactamente el mismo que afectó a don Pablo Ramírez. Su señoría, en una prevención, si me estoy extendiendo en demasiado tiempo, le solicito al tribunal que lo haga saber para ir acotando. No se preocupe, las alegaciones de apertura se les dará el tiempo que sea necesario. Gracias, magistrado. Bien. Un relato familiar, porque aquí no estamos hablando de coincidencias, estamos hablando de la misma forma de cometer el delito, ni más ni menos. Ahora, también Lucía informará al tribunal por qué, cuando la policía concurre ese 21 de agosto ante el llamado de que se estaba cometiendo un robo en el cajero Servipack del mayorista 10, ella dijo que no estaba en condiciones de reconocer a nadie. Porque esa es la realidad, y así quedó en una declaración. Pero ella también dirá e informará al tribunal el estado en que ella se encontraba en ese momento. Físicamente bañada en combustible o en un líquido que expelía olor a combustible. Prácticamente en estado de shock, aterrada porque momentos antes estuvo a punto de ser quemada viva, donde los funcionarios policiales lamentablemente, porque hay que ser honesto y transparente, no actuaron de la manera que era esperable con esta víctima. En lugar de esperar que se calmara, que se cambiara la ropa, trasladarla a un lugar más tranquilo, ofrecerle una taza de té, un vaso de agua, y luego, recién ahí, conversar con ella, simplemente hicieron firmar una declaración al tenor de lo que ella había dicho en términos generales. Y por cierto, el miedo de ser víctima de represalias si ella indicaba quién era uno de los autores. Porque lo que Lucía no ha variado en toda esta investigación es que uno de esos autores fue Ignacio Montesinos Pinto, en un 100% de seguridad. Sus dichos, por cierto, se verán corroborados por testigos, funcionarios policiales y también por personal de la empresa Servipack, que dará cuenta de cuáles fueron las consecuencias para Lucía de esa vivencia extrema por la que tuvo que atravesar. Yo me pregunto, ¿le podemos reprochar a una persona, y por cierto, sin ánimo de incurrir en ninguna fórmula sexista, pero particularmente una dama, que ha pasado por lo que Lucía pasó,
¿Le podemos reprochar que no dé una declaración como corresponde, en circunstancias que lamentablemente la policía no actuó como debió haber actuado? Me parece que la respuesta fluye por sí sola. Y por último, respecto al hecho número 3, Pablo Cofré ve la ejecución misma del delito. No solamente eso, Pablo Cofré, el guardia del mall, sufre en carne propia la intimidación que pudo haber sido ya derechamente violencia lesiva de parte de Ignacio Montesinos Pinto, a quien ubicaba con antelación, ya que lamentablemente la persona conocida por los múltiples ilícitos cometidos también en el mall Plaza Trébol de la comuna de Talcahuano. Corroborados sus dichos por otro guardia que logra detener a Montesinos Pinto y que informará incluso lo que este imputado le manifestó luego de intentar huir de su accionar. Tomándome las palabras de la defensa consignadas en el auto de apertura de juicio oral, ¿estamos ante otro caso de persecución policial arbitraria dirigida dolosamente en contra del imputado? La evidencia, Diablito, Combo, que se le incautó al imputado en el techo del mall fue sembrada por la policía en esta conspiración tendiente a incriminar al imputado. No sucedería. Son los porfiados hechos, nos guste o no nos guste. Frente a este resumido panorama de lo que la Fiscalía va a declarar, solo vuelve a decir lo siguiente, desde el punto de vista de los antecedentes de convicción. Sucedería, en el curso de esta indagatoria, que se prolongó por aproximadamente 10 meses, a la investigación no se llegó por nadie, ni por la pesquisa policial, ni por parte de los creyentes, y por cierto tampoco por parte del encartado de su defensa, antecedente alguno que desvirtuase la imputación de cargos. Sus señorías, ninguno, hasta el día de hoy. Y no se puede atribuir sesgo a la investigación fiscal, porque en su oportunidad, incluso echando mano a la herramienta del artículo 23, tuvimos que obtener la comparecencia compulsiva de una tía del imputado. ¿Y qué fue lo que dijo esta señora? Yo no sé para qué me traen a declarar si yo no sé nada de estos hechos. ¿Qué hubiera sido lo lógico frente a una investigación objetiva que no tiene ningún viso de parcialidad y hubiera aportado antecedentes que efectivamente dieran cuenta de la falta de participación del imputado, si eso fuera real? Pero no nos aporta. Las razones, si estaba mal aconsejada, si estaba obnubilada o estaba molesta por determinadas circunstancias, yo las desconozco, sencillamente no las aporta. Se cita a una hermana del encartado y la hermana opta por acogerse a la facultad de no declarar con relación a los hechos por los cuales está incriminado. ¿Qué es lo lógico? Mi hermano está injustamente encarcelado. Eso es injusto, eso no es así, por esto y por esto. ¿Quién investiga en Chile? ¿Investigan los querellantes? ¿Investigan los defensores particulares, los defensores públicos? La Constitución es clara y categórica, investiga la Fiscalía. Y la Fiscalía, actuando oficiosamente y prestando oídos a la solicitud de los intervinientes, no recibió el más mínimo antecedente, disculpen lo majadero, que pudiera desvirtuar alguno de los hechos contenidos en la acusación. Por último, y agradeciendo la paciencia del tribunal, se pide la sanción máxima para el imputado, conforme al artículo 23 y al artículo 24 de la ley 20.084. Esto tampoco obedece a un cálculo arbitrario, ni a hacer pagar a un inocente por algo que no cometió, ni nada de eso. Eso es un ejercicio de determinación de sanción con estricta sujeción a las normas que regían con antelación a la ley 20.931.
por el número de ilícitos que se le atribuyen, por la gravedad de los mismos, incluso teniendo en consideración, porque en este caso, y particularmente en relación al hecho 2, cobra más relevancia que nunca la expresión y la ponderación de la extensión del mal causado, que aquí es inusitado, insólito, por lo menos en la historia de la justicia criminal, no quiero exagerar, pero a lo menos de esta región. Sino también, lamentablemente, por el desprecio que el acusado ha evidenciado por sus conductas, no a una ni a dos, a numerosas oportunidades que el sistema de justicia penal le ha dado con antelación a estos hechos, con distintas sanciones no privativas de libertad, con otras mixtas, por delitos que también ameritaban en su momento privación completa de libertad. Y lamentablemente, artículo 24, letra F, más allá, insisto, de que la cuantía de las penas por los crímenes por los que viene sojuzgado no permiten una determinación inferior de sanción, lamentablemente, conforme al artículo 24F, ninguna otra sanción se ha demostrado idónea para los fines de responsabilización y resocialización. Muy por el contrario, en la vida, una vez que el acusado nace a la vida del derecho penal, cuando cumple 14 años, el año 2011, desde ahí hasta el día de hoy, una tras otra condena, uno tras otro delito, cada cual tanto más grave que el anterior. No me corresponde elucidar cuáles son las causas de este comportamiento de una persona tan joven, pero sí me corresponde, por mandato constitucional y de la ley orgánica constitucional del Ministerio Público, instar por la aplicación de la ley. Y eso es lo que respetuosamente vengo a solicitar al tribunal, simplemente que se aplique la ley. Que se aplique la ley establecida la responsabilidad de Ignacio Montesinos Pinto en los gravísimos hechos que son materia de este juicio. Eso es todo, su señoría. Muchas gracias. Se incorporó posteriormente una solicitud del otro medio de comunicación, TVU, Marcelo Ramírez Espinosa, para grabar audio e imágenes durante el desarrollo de la audiencia, a lo cual, de acuerdo a lo resuelto anteriormente, se accede a ello, solo en cuanto con la prevención de que no se puede grabar al acusado en esta audiencia, y tampoco dar sus antecedentes de nombre, únicamente sus iniciales.